llamo Herminia Rangel, tengo 47 años, tengo 3 hermanas, estudié en el Colegio de las Teresianas, a continuación hice Derecho, estoy casada con mi marido que se llama Luis, tengo 4 hijos, Luis de 18 años, María de 16, Pablo que tiene 12 y Patricia que tiene 10. Estuve 3 años opositando y en la actualidad llevo ya 20 años trabajando como juez. Para mí la vida tiene un sentido y ese sentido está en Dios y hay que vivirla para los demás. Y así es como intento orientar mi vida y como intento orientar mi familia. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo en la actualidad en la jurisdicción donde estoy, que es violencia de género, pues todas las mañanas recibo a las mujeres que vienen a denunciar o muchas veces a lo mejor ni siquiera vienen a denunciar, sino a comentarte que no saben qué hacer, si denunciar o no, y te cuentan la situación que están viviendo. Yo les recibo, primero hablamos y después de hablar pues ya les tomo declaración. Cito también a veces a sus hijos, hago exploración a los menores, siempre en presencia del fiscal si son menores de 18 años, y entonces es importante hablar con los hijos. Ellos tienen una espontaneidad y una naturalidad en sus propias manifestaciones que nos ayuda mucho a poder aclarar o saber la situación que se está viviendo en ese hogar. Tomo declaración también al imputado, al marido, al presunto maltratador, a los posibles testigos, vecinos. Ese es el día a día de mi trabajo. ¿Qué significa tu trabajo para ti? Yo creo que a través del trabajo uno puede transformar el mundo. No es necesario ser juez, puede ser cualquier tipo de funcionario, puede ser cualquier trabajo. Uno tiene que poner lo mejor de sí mismo, integrarlo como una parte de tu vida, donde tú debes llevar a tu trabajo los valores en los que crees e intentar pues, desempeñarlo lo mejor posible. En la jurisdicción donde me encuentro ahora es la jurisdicción donde estoy más a gusto. Estoy más a gusto porque es una jurisdicción que la considero que es una jurisdicción más social. Es una jurisdicción que el éxito del trabajo no consiste en imponer una pena. Aquí imponer una pena no sirve de nada mientras no ayudes a la mujer a que recobre su dignidad, a que la mujer pues tenga una esperanza de vida, a que la mujer crea que la vida vale la pena vivirla. Hasta que tú no consigues eso, con la condena en sí, pues yo no me encuentro satisfecha. ¿Cuántas veces te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas o qué coño pasa, Pilar? ¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿A que sea demasiado tarde? ¿Cómo llegan las mujeres con una denuncia de violencia de género? Como muy mermadas, es decir, las veo muy inseguras, las veo que no saben ni por dónde empezar, es decir, ellas saben que han sufrido, que llevan una carga de sufrimiento y que no han sido felices. A veces, cuando llevan mucho tiempo de sufrir el maltrato, ya no saben ni qué parte es maltrato ni qué parte no es maltrato, porque ellas mismas ya se han acostumbrado a vivir con el maltrato. Son declaraciones que empiezan, es decir, cuando ellas empiezan a hablar, es decir, a mí lo que empiezan a contarte desde el primer momento, es decir, te das cuenta que necesitan contar qué ha sido su vida, es decir, ellas no se ciñen al último hecho que ha sido el que les ha llevado a poner la denuncia, porque siempre hay, cuando uno lleva tanto tiempo de maltrato, siempre hay un hecho que desencadena, es decir, la gotita de agua que ya hace que el agua ya se salga del vaso. Entonces, ellas no se centran en este hecho, empiezan a contarte desde el principio, y a lo mejor te cuentan desde abortos que han tenido por palizas del marido, y a lo mejor ellas ya tienen a lo mejor 60 años, empiezan a contártelo todo. Pero a la vez, es decir, tienen temor, siguen teniendo temor al marido. Por otro lado, aún le quieren, por eso yo creo que necesitan ellas mucho apoyo psicológico y mucho apoyo de la sociedad para poder continuar con las denuncias hacia adelante. Las mismas agresiones sexuales no saben cómo decírtelas, te las dicen a mitad contar, tienes que ir sacándoles tú las cosas, pues porque sienten, yo creo que vergüenza, porque quizá a lo mejor tanto les ha dicho el marido o el compañero, te lo mereces, que ya no saben, es decir, si se lo merecen, si no se lo merecen, sienten vergüenza, sienten miedo hacia que él se entere y que les pueda hacer algo, miedo a que él pues se quede abandonado solo y le pueda pasar algo, es decir, son personas que son situaciones complicadas para tomar la declaración. ¡Cállate, Ana! ¿Cómo actúa el maltratador?
Cuesta tomarle declaración porque es una persona que él no es consciente del maltrato, es decir, él no es una persona que se defina que es maltratador. Entonces, todas las preguntas que le hacemos sobre las cosas que a lo mejor ha denunciado la mujer, él se queda extrañado, como si eso no fuese con él. Porque ellos pueden llegar a reconocer las conductas, pero no las identifican como maltrato. Ellos a lo mejor sí que reconocen que han dicho ese insulto o esa vejación hacia su mujer, pero piensan que eso es normal o que la mujer se lo merece. Y ellos llegan a decir, no, es que mi mujer se lo merecía porque no estaba en casa cuando yo he llegado a trabajar o no tenía hecha la cena. Entonces, ¿qué pasa? Que los maltratadores no es una conducta puntual, sino que muchas veces es una cuestión educacional y que a lo mejor ellos lo han visto en su casa. Entonces, se han criado en familias muy machistas, en familias donde el padre también ha maltratado a su madre, y ellos han tenido, para poder subsistir, han normalizado esa conducta porque han vivido en esa casa. Ellos, dentro de esa conducta que han visto en su casa, ellos la vuelven otra vez a repetir. Yo soy tu marido. ¿Quién es tu marido? ¿Pero tú qué te crees? Soy tu marido y tienes que respetarme. Ellos piensan que maltrato es matarla. Entonces ellos piensan, ¿le has llegado a decir a tu mujer tal insulto? Y dice, sí, pero es que verdaderamente para mí lo es. Lo que creo que es muy importante son los cursos, el someterlos a todos a cursos, no solo los pocos cursos que hacen los que les suspendes la pena, sino todo el mundo que pasa por el juzgado, es decir, ya incluso cuando estamos, es presunto, es decir, aun cuando no es condenado, que ya empezasen los cursos. ¿Por qué muchas veces las mujeres agredidas retiran las denuncias? A veces, y por ejemplo nosotros mismos cuando tomamos declaración decimos, seguro que dentro de 3 días viene otra vez que quiere retirar la denuncia, ya lo sabemos, es decir, por las dudas, por lo que está hablando de él, porque aún a veces te dicen la declaración, no, pero es que él sí que me quería, o tal. Entonces dices, tienen también dependencias afectivas, muchas dependencias económicas, y más en época de crisis. Nosotros ahora muchas veces sí que nos damos cuenta que después de una denuncia adoptas todas las medidas. Claro, a veces esas medidas con un sueldo o con una única prestación que entra en una casa por a lo mejor es un desempleo que cobra el marido, pues claro, yo creo que ellas se van a su casa, se dan cuenta que claro, que económicamente ellas no pueden vivir así. ¿De qué manera trabajáis el maltrato psicológico? Es mucho más duro para demostrarlo y más duro para la propia víctima, el maltrato psicológico, que el físico. Yo estoy convencida que muchas del maltrato psicológico pensarían, ojalá me hubiese dado 2 tortas bien marcadas, que yo hubiese podido ir al hospital y quedase acreditado el hematoma y entonces tendría la condena. Para nosotros, claro, un maltrato físico donde existe una lesión es muy fácil porque prácticamente, es decir, el juicio en 4, 5, 6 días ha finalizado, es decir, y ha acabado. El maltrato psicológico son versiones contradictorias que por regla general se producen dentro del hogar familiar y se producen sin presencia de personal. Quiero verla ahora. ¿Cómo es el maltratador psicológico? El maltratador psicológico es una persona que socialmente es una persona normal. Públicamente en su trabajo puede ser una persona súper cariñosa, puede ser que con los amigos sea una persona totalmente correcta, y entonces en cambio es cuando llega a casa, cuando sale todas esas actitudes de maltrato psicológico hacia la mujer. ¿Por qué los maltratos psicológicos son tan difíciles de demostrar? Los hijos juegan un papel muy importante porque sí que a lo mejor pues te cuentan conductas o comportamientos. También en los juzgados contamos con los psicólogos, con la unidad de valoración integral, entonces reconocen a la víctima y un poco para poder establecer si esa depresión que tiene es fruto por sus circunstancias accidentales de la vida o ha sido provocada por la forma que ha tenido el marido de tratarla, por la forma que la ha vejado, la ha humillado a lo largo del matrimonio. Pero claro, tener que tú, cuando te decides denunciar, tener que probar y tener que estar en el juzgado con un procedimiento abierto tanto tiempo es muy duro para ellas, es muy duro. Es decir, para mí el maltrato psicológico es el peor maltrato que puede sufrir una mujer del marido, es decir, aparece como una persona perfecta socialmente. Entonces, pues son procedimientos y aparte que duran a lo mejor 6 meses. Y ellas tienen que venir muchas veces al juzgado, a aclarar extremos con los psicólogos, entonces es muy difícil. ¿Qué tipo de penas o condenas reciben los maltratadores? Si son delito, están 2 tipos, o bien trabajos en beneficio de la comunidad o bien penas privativas de libertad. La mayor parte se suelen poner, si no son reincidentes, trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando se ponen penas privativas de libertad, si es muy poco tiempo el que se le has puesto de pena privativa, le puedes hasta suspender la condena y mientras lo envías a cursos de rehabilitación o cursos que imparten los psicólogos. ¿Y después de la condena?
Aparte de que esa pena sea pequeña, lo que sí que existe a lo mejor son 2 años que él no puede acercarse y comunicar con ella. Entonces, durante esos 2 años las parejas se suelen separar. Es decir, durante esos 2 años cesa la convivencia, es decir, y ya inician, pues si están casados, inician los procedimientos de divorcio, si no están casados, si tienen hijos, inician las demandas para regular las medidas y no vuelven. Es decir, los que tienen los 2 años de alejamiento no suelen volver a estar juntos ya. Muchas mujeres llaman a la policía cuando son agredidas, pero algunas no llegan a denunciar. Una vez nos manda el atestado la policía, las llamamos y no quieren declarar y nosotros sobreseemos, archivamos provisionalmente. Al cabo de 4 meses vuelve otra vez la señora, y hay a veces la señora y nos vuelve a hacer lo mismo, que hay algunas que decimos, ya es la tercera vez, ya aunque usted no denuncie vamos a continuar adelante con el procedimiento, porque usted no se da cuenta que en 6 meses o en 1 año ha tenido 3 denuncias en comisaría, no las ha ratificado, pero significa, es decir, aunque no me las ratifique, yo no inicio, es decir, yo le archivo el procedimiento, pero yo sé que eso ha pasado, porque la espontaneidad de cuando va la policía a su casa no la tienen cuando viene al juzgado. Cuando viene al juzgado ha pasado ya 24 horas, han pensado, han recibido una llamada de un familiar y entonces un poco ya las cosas no son como eran cuando en el momento que llaman a la policía, por favor vengan, socorro, que me está pegando. Espere, ¿por qué no se siente un momento? También tienes que tratarlas con mucho cariño cuando vienen, porque dices, a ver si ahora por un poco pues enfadarme porque no me ratifica, lo que hace es que ya no llama a la policía. Y a lo mejor cuando llama a la policía, gracias a que va la policía en ese momento de forma muy rápida, pues un poco el maltratador se va, se calma, pero así yo sí que he observado que cuando hay una sentencia y la sentencia lleva sus 2 años de alejamiento, la mujer en 2 años llega como si dijésemos, ya no vuelve. Unos buenos alejamientos es lo que hace que la mujer llegue un poco a separar, y esa dependencia afectiva o de miedo hacia el marido que un poco la acabe con ella. ¿Y si oyes gritos en el piso de los vecinos? Pues muchas veces la gente es muy solidaria en eso, es decir, que enseguida que ven una situación de maltrato la gente llama a la policía. Y muchas veces las intervenciones de la policía, más que por las propias víctimas, es por los terceros que han llamado y dan sus datos para ser testigos en el procedimiento. ¿Cuál sería la solución para ayudar a la víctima de violencia de género? Si tú a una mujer víctima de violencia tú la incorporas al mundo laboral, vas a conseguir primero que se sienta persona, porque el trabajo, todo el mundo, es decir, el hecho de trabajar te implica el realizarte como persona. Segundo, le vas a dar una independencia económica que no va a depender ya del marido. Entonces ella continuará o no continuará con el procedimiento por ella misma, pero no porque necesite la cuestión económica. Y a lo mejor no es necesario tantas prestaciones, es decir, esa prestación de unos meses, si la has incorporado al trabajo, ya tiene ella su propio sueldo. ¿Qué debe hacer una mujer para defenderse de un maltratador? A veces yo pienso que en una relación de pareja hay límites que nunca se deben pasar. En el momento que se pasa ese límite, se va más. Es decir, un hombre nunca puede levantar la mano a una mujer. Es decir, en el momento que la ha levantado, si tú eso lo permites, es decir, ya te vas metiendo en una situación. Nunca puedes faltar el respeto a una mujer. Un hombre no puede limitar el movimiento de la mujer, ni la forma de ser, ni el ansia por la cultura, por saber, por trabajar. Entonces, cuando uno establece una serie de límites, eso va más. Eso va a acabar con una situación de un maltrato físico o un maltrato psicológico durante toda la vida de esa persona. ¿Qué pasa si un maltratador quebranta la orden de alejamiento? Si un hombre tiene un maltrato y tiene una medida de alejamiento y ese hombre esto quebranta, se acerca a la mujer y quebranta la medida de la pena de alejamiento y encima la amenaza, ahí ya empieza penas fuertes. Es decir, puede ser que con carácter provisional ya se vaya a prisión. ¿Existe un protocolo eficaz para que la mujer pueda entrar en un circuito de ayuda? La mujer, desde el momento que llega tanto a un organismo social, como puede ir a la comisaría, como puede venir al juzgado, en el momento que ella viene y hace una denuncia y solicita una orden de protección, se despliega toda una serie de medios y efectivos para que esa persona tenga la seguridad
en el plazo de unas horas, es decir, en unas horas esa persona puede tener ya su orden de protección y se trabaja bien y se trabaja con personas muy especialistas en todos los sitios, es decir, si uno va a un juzgado, por ejemplo, de violencia, el trato del funcionario a las víctimas no es el mismo que en un juzgado de instrucción se puede tratar a una víctima, porque todo el mundo está muy concienciado, entonces eso nos permite que nosotros, cada procedimiento es una persona, es decir, no es un número, es decir, todos sabemos y aparte nos referimos a ellas no por el número de procedimientos, sino a veces cuando hablo yo con los funcionarios o con el secretario, oye, esta señora que, y cuentas la historia, es decir, que de cada una sabemos su historia, se les trata, yo creo que como merecen, como víctimas de violencia de género, y en los demás organismos también, igual vienen del centro 24 horas, vienen con una víctima, una señora que ha ido al centro 24 horas y ha contado su historia, pues vienen con 2 trabajadoras sociales del centro 24 horas, vienen al juzgado y entonces le tomamos declaración, ellas luego le acompañan o bien a su casa o bien les buscan un piso de acogida, es decir, dependiendo un poco de las circunstancias. Otras mujeres esconden el maltrato físico, pero cuando van al médico, este observa que algo está pasando. Nosotros recibimos un parte médico, es decir, toda persona que va al hospital y lleva un hematoma, es decir, nosotros recibimos un parte donde consta esa asistencia que han hecho y ellos ya ponen, por ejemplo, a veces dice manifiesta caída casual, manifiesta, pero que entonces nosotros tomamos declaración a la víctima por si acaso, o presunta agresión, ya te dicen ellos, ya a nosotros nos llega solo el parte médico y entonces nosotros con ese parte médico llamamos a la víctima. Entonces ahí está ya la decisión de la víctima. ¿Qué historias te han impactado más de las que has vivido? En Requena, que llevaba yo un año trabajando, una chica de, pues creo que tenía 15 años, que dio a luz ella sola, es decir, y mató a su bebé. Entonces era una chica que no tenía madre, vivía con una familia pues, de campo, del interior, en un pueblo como es Requena. Ella había ocultado durante 9 meses su embarazo. Dio a luz ella sola y entonces pues, al entrar su padre a la habitación, ella lo tiró por el balcón. Y me impactó porque a pesar de que considero que la conducta, pues yo recuerdo que estaba yo embarazada de mi primer hijo, es decir, a mí me impactó el ver un bebé muerto, la conducta me puede parecer reprochable y es una conducta pues que no está bien, es decir, una vida la que quitó, pero es decir, también yo me ponía en la piel de ella, es decir, a mí ella, es decir, me daba una pena, es decir, una persona que durante 9 meses, una persona primero sin madre, es decir, que considero que ya es como algo que has perdido en tu vida y que te has hecho sufrir mucho, en un ambiente de hombres, con su padre y con sus 2 hermanos, llevar 9 meses, es decir, llevar una vida dentro, porque dices, una cosa es que tú misma, dice, pues vas y has abortado, pero dices, ella sentir 9 meses el hijo y tal, parir sola, es decir, sin ningún tipo, pero eso estoy hablando de hace pues 20 años, es decir, que no estamos hablando a principios del siglo XX, es decir, parir sola, es decir, cuántos sentimientos, cuánta soledad, cuánta tristeza. Y luego aquí en violencia de género, un caso que tuve pues a los 3 años de estar aquí, que fue una señora que denuncia después de pues 30 y tantos o 40 años de convivencia y en las declaraciones que vamos haciendo a las hijas, la madre descubre que el padre había abusado también de todas ellas. Las chicas lo contaban, pero iba contando cómo a partir de una edad determinada, eran 3 hermanas, iba entrando a la habitación de cada una y abusando de ella, y cómo cada una lo sabía de la otra. Entonces había una que decía, no, yo intenté alargar para que no abusase de mi otra hermana. Y la madre, es decir, en ese momento era como si dijésemos, se le rompió todo, es decir, ella pensaba que había aguantado solo por ella, y ahí empezó a salir, como si dijésemos, pues abusos y maltratos hacia sus hijas y tal. Entonces fue una sensación y aparte de decir, hemos llegado tarde. Recuerdo que ese caso, aparte, tuve que salir del despacho a mitad de declaración porque no podía, es decir, tenía unas ganas de llorar, de todo, y no podía. Y tuve que salir del despacho y luego volver otra vez, una situación que me superó. ¿Por qué una madre no intuye que está pasando algo tan grave? Yo creo que cuando uno ya pasa unos años determinados, una situación de maltrato, yo creo que vives en una oscuridad, vives como en algo que ya no ves y no quieres verlo. Es decir, yo creo que todas las madres que a lo mejor a los hijos han violado, algo han pensado. Pero es decir, pensar en decirle al marido, al que tienen un miedo, tú estás haciendo esto con una hija mía, lo que sea, yo creo que tampoco el maltrato les llega a que no son capaces de tomar decisiones, es decir, no son capaces de decir, porque yo ahora en frío digo, a mí me pasa eso, yo cojo a mis hijos y aunque sea debajo de un puente y agarras a tus hijos, ¿pero por qué? Porque tienes un criterio y una forma de actuar y una libertad y unas decisiones que esas personas no las tienen. ¿Qué está pasando con las generaciones más jóvenes?
Durante estos 2 últimos años hemos observado dentro del juzgado que cada vez hay más adolescentes, tenemos procedimientos que las víctimas son pues gente de 15, 16, 17, 18 años, que no vienen ellas a denunciar, sino que son sus madres quien denuncian por ellas, y denuncian por ellas porque han observado moraduras, es decir, en su cuerpo, las niñas empiezan a ir peor en el estudio, se encierran mucho en el cuarto, entonces claro, las madres imputan ese comportamiento a una situación de maltrato que están sufriendo con su pareja, o le oyen al novio que le grita y tal. ¿Y cómo lo ve la gente joven? Las niñas nos dicen que no, que la trata, que eso es lo normal, hombre, y entonces le dices, te empuja, y dice, hombre, me empuja lo normal, es decir, que ellos, el empujar, hay normal de empujar, o le dices, te dice tal palabra, tal insulto, y te dice, hombre, sí, pero eso se le dice a todo el mundo, es decir, que existen, como si dijésemos, que han normalizado la gente joven todas las conductas, que nosotros estamos reprochando, que nosotros en un siglo XXI dictamos leyes para que se respeten, las niñas, los jóvenes las están viendo normales. Que por eso, por parte de muchas veces de los que estamos trabajando en esto, consideramos que la prevención en los colegios es fundamental. Que gente de 16 en colegios lleguen a confundir el amor con la posesión, o que salga con un chico y yo ya no salgo con mis amigas porque él me lo ha prohibido, o me pongo esta ropa porque es la que quiere mi novio, y está pasando. Entonces, por eso decimos que donde hay que ir es a los colegios, donde hay que hacer unas buenas campañas en el colegio, porque la gente joven en los colegios, por un lado, entre ellos lo ven bien, luego por otro lado vienen de familia donde en las casas, por mucho que podemos decir nosotros, es decir, la gente de 40 y 50 años siguen siendo aún los hombres machistas. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos una ley que permite a la mujer que pueda tener acceso al banco como el hombre, y no como antes de la Constitución, que no podía tener una cuenta en el banco, que no podía comprar una lavadora. Entonces hemos conseguido las leyes, pero lo que no hemos conseguido es cambiar al hombre, cambiar la mentalidad del hombre. Para eso yo creo que desde los medios de comunicación, es decir, mientras sigamos considerando la mujer objeto, la mujer que el regalo en Navidades es el aspirador a la mujer, que la mujer con un coche y a un gran ejecutivo, una mujer tiene que ser perfecta, delgada. ¿Son efectivas las campañas de prevención y las charlas a los jóvenes? Yo creo que las campañas de prevención, que aparte no es lo más costoso, es decir, que son campañas que pueden ser pueden ser repetidas en un sitio y en otro, que por otro lado, es decir, por parte de los juzgados, de las personas que estamos trabajando aquí, nosotros no tenemos inconveniente en ir a los colegios y gratuitamente estar dando charlas desde nuestra experiencia. Ellos un poco viven lo que nosotros les hemos enseñado a vivir. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un trabajo bueno, que es un trabajo muy bonito, porque es como si dijésemos el futuro de lo que queremos que sea nuestra sociedad. ¿Cuál es la verdadera causa de la violencia de género? Yo pienso que la situación de violencia de género sigue produciéndose y no se conseguirá combatir hasta que no lleguemos a toda la sociedad a creer que el hombre y la mujer son iguales. Mientras esta igualdad solo sea manifiestos o sea una cuestión de leyes y no nos creamos la igualdad de géneros, y sigamos estableciendo las diferencias entre el hombre y la mujer, y siga pensando el hombre que puede dominar o que puede ejercer una superioridad sobre la mujer, mientras esto no se llegue a superar esta mentalidad, seguirá produciéndose la violencia de género en los hogares. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Una canción. Gracias a la vida. Es una canción que quizá me gusta porque creo que son muchas las cosas por las que tengo que dar gracias a la vida. Un programa de radio. Me resultaría complicado porque últimamente no escucho ningún programa de radio, suelo escuchar más bien música. Quizá porque cuando voy en el coche, que no voy mucho tiempo, no voy mucho rato, intento un poco desconectarme. Un viaje pendiente. Ir a Tierra Santa con mi marido y mis hijos. ¿Cómo te definen los demás?
La gente dice que si duermo algún minuto a lo largo del día o si el día tiene para mí más de 24 horas. Un momento especial. El nacimiento de mis 4 hijos. Yo creo que fue un momento para mí maravilloso. ¿Tu plato favorito? Las pastas, es decir, me daría igual espaguetis que lasaña, la pasta. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Decía que quería trabajar en un barrio marginal, siendo profesora de pobres. Un sueño. Formar una familia. Para mí la familia es la esencia, es el lugar donde yo me apoyo, donde yo me encuentro, donde traigo pues mis alegrías y mis tristezas. Uno de tus primeros recuerdos. Pues recuerdo ir con mis padres y mis hermanas, ir al campo, a las viñas. Mi padre tenía pues viñedos y tenía almendros, y pues ir de muy pequeñitas con nuestro bocadillo y nuestra manta y tumbarnos en el suelo y pasar allí el día y subirnos a los almendros que eran más grandes y comer la uva directamente de la viña, y pasábamos ahí el día entero hasta que se hacía de noche. Un cuadro. La Anunciación. Un profesor. Los marianistas en sí, los marianistas, aunque yo no estudié en el colegio de los marianistas, desde los 18 años los conozco. Tu peor pesadilla. Es el desorden en casa, es decir, llegar y que esté todo patas arriba. Aparte es una pesadilla con la que me enfrento constantemente. Una mascota. En estos momentos no tengo, pero me gustaría pues tener un perro, porque considero que me gustan mucho las cualidades del perro. Es una persona que quiere hasta el final, una persona muy agradecida, que te da mucha compañía. Un deporte. Me gusta mucho el pádel y me gusta mucho pasear, en verano sobre todo pasear por la playa, pasear por el campo. Acaba la frase. Mis amigas. Mis amigas significan para mí pues un apoyo, significa confianza, significa el ayudarse, el divertirse. Me gusta muchísimo que vengan a casa, me gusta muchísimo compartir con ellas lo que tengo. Comparto las alegrías, las tristezas, todo con ellas. Este juego a mí me evoca o me hace pensar en una madre y en lo que es la familia. Yo considero que una familia es son varias personas, cada una tiene su tamaño, cada uno tiene su identidad, su forma de ser. Aquí hay unos pequeñitos, otros grandes, pero en definitiva siempre la madre aglutina, la madre protege. Que este pequeñito, la importancia de que lo esencial es lo interior. Lo más importante de las personas es lo que quizá tenemos dentro, no lo que reflejamos con nuestro aspecto, que puede ser pues en unas épocas determinadas más juvenil, más mayor, más gorditos, más delgado, sino la esencia. Yo creo que es importante tener un hobby porque es como una forma de evadirte de tu día a día. Yo creo que aunque nuestra vida esté llena de cosas y nuestra vida puede ser maravillosa, a veces necesitas desconectarte. A mí la naturaleza siempre me ha gustado, desde pequeña me ha gustado el campo, quizá porque es el lugar donde me encuentro yo sola con mi persona, es cuando me considero que soy más auténtica, es cuando me considero más natural. Y el canto de todos, que es mi propio canto.